Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Y bueno, esta semana les quise preparar un pequeño repaso y algunos temas que vamos a estudiar de manera muy rápida para poder seguir avanzando en nuestro contenido y pues no detenernos, ¿no? En el aprendizaje. En la parte de español vamos a revisar lo que son los géneros periodísticos y en matemáticas vamos a checar lo que se dejó de tarea para que ustedes mismos revisen qué fue lo que les faltó, si entendieron bien el tema, etcétera. Y bueno, si recuerdan, la semana pasada vimos lo que era el periódico, las partes del periódico, que tenía diversas secciones, que tenía un encabezado, que tenía diversas imágenes. Y dentro del periódico podemos encontrar varios géneros periodísticos, que es justamente de ahí donde viene ese nombre. Aunque en la actualidad, pues si bien ya no se usa tanto como antes el periódico como un medio impreso, sino ya todo es digital, aún así es en este sitio donde podemos encontrar este tipo de notas periodísticas y vamos a revisar cada una de ellas. La noticia me parece si la alcanzamos a revisar, vimos por ahí un ejemplo, pero vamos a leer nuevamente su definición. Si recuerdan, las características principales de una noticia es que contesta a las preguntas quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Es decir, cuando tú vas leyendo la noticia, puedes ir contestando a estas preguntas. Esto es lo más característico o lo más importante de una noticia. También que transmite un hecho actual, algo reciente y novedoso que llame la atención del lector. Es decir, podemos encontrar una noticia de algo que sucedió hace unas horas o incluso el día de ayer. La transmisión de este tipo de información es de manera muy rápida y pues debe contestar a estas preguntas, que es lo que no se debe de olvidar. Así que, ¿cómo distinguimos a una noticia? Bueno, primeramente, la fecha es reciente. Puede ser de ayer, de hoy, de esta misma semana, pero a lo que voy es que salen noticias de manera muy constante y eso lo podemos revisar incluso en las redes sociales, ¿no? Todos los días están documentando lo que pasó y lo están haciendo a través de una noticia. Y bueno, también otro detalle, las respuestas a estas preguntas no necesariamente deben ser contestadas en orden. Puede que primero encontremos cuándo, por qué y así sucesivamente. Pero el chiste es encontrar todas las respuestas a estas preguntas a un suceso novedoso y llamativo para nosotros que somos los lectores, ¿no? Y ya habíamos leído por aquí un ejemplo, si lo recuerdan. Apoyará a la Secretaría de Turismo la promoción de ferias y eventos regionales que generen empleos y la captación de divisas. Vemos por aquí al autor de la noticia. Seguramente si lo vuelven a leer, por aquí lo dejo un segundito por si quieren pausar y leerlo nuevamente e identificar los elementos, pero ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Contestamos estas preguntitas y nos vamos ahora con el siguiente género periodístico que viene a ser otro tipo de texto que se llama reportaje. Tal vez es algo que ustedes ya hayan escuchado antes. Un reportaje puede ser por un medio escrito, lo puedes leer o también lo puedes ver, que siento que es un poquito más común o es más probable que lo hayan visto en la televisión, ¿no? Por ejemplo, pasaron un reportaje, no sé, de los animales, un reportaje de lo que está sucediendo en este país latinoamericano, ¿no? Etcétera. Pero también pues lo podemos encontrar en un periódico. Vamos a leer lo que nos dice aquí. De nuevo, revisa un periódico, observa que hay notas informativas de sucesos ocurridos en el mismo día y otros de las últimas horas del día anterior. Pero si continúas revisando, vas a encontrar algunas notas que también son de la actualidad sobre algún tema particular. Y bueno, vamos a revisar la principal diferencia entre un reportaje y una noticia, porque si bien los dos transmiten información, la noticia lo hace de una manera más rápida. ¿Qué quiero decir? Lo que mencionaba hace un momento. Yo puedo escribir una noticia de algo que pasó el día de ayer, respondiendo a qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero un reportaje es un tipo de investigación un poco más extenso, que lleva más tiempo, y por lo mismo es un texto mucho más completo. No necesariamente debe ser de algo súper reciente, como de ayer para hoy, precisamente ahí radica la diferencia.
Puede ser un reportaje de algo que ocurrió hace 2 meses, pero que aún así sigue siendo algo reciente, hace unas semanas, etcétera, porque pues esto conlleva un poco más de investigación. El autor incluye detalles de opinión de su vivencia en particular. Y esta sería la principal diferencia, ¿no? Que no es algo necesariamente reciente e instantáneo, me refiero a del día de ayer o de hace unas horas, pero sí lo es de la semana pasada o del mes pasado, etcétera, porque conlleva más tiempo prepararlo y pues juntar toda la información, ¿no? Vamos a leer este recuadro. El tipo de nota informativa en la que el periodista, además de relatar una información, dice quién, qué, cuándo y dónde y por qué de un suceso y también expone su punto de vista personal, basándose en datos que reunió a través de una investigación más amplia que la nota periodística se conoce como reportaje. Y bueno, como aquí bien lo dice, si bien sí expone un suceso, además de contestar a las preguntas básicas de una noticia, también el autor expone su punto de vista, es decir, da una opinión personal y va recopilando datos por medio de una investigación. Es algo más amplio, construye antecedentes, detalles, es un poco más específica y extensa. Esto es lo que diferencia el reportaje de una noticia. Tengo por aquí algún otro recuadro con las diferencias. Diferencia entre noticia y reportaje. Pero bueno, primero me gustaría que viéramos un pequeño ejemplo. Vamos a ver este video de manera muy rápida, pero se está escuchando por ahí. Informativo acerca de un tema en el que se presentan antecedentes, comparaciones, derivaciones y consecuencias. Es extenso, su propósito es informar, puede incluir opiniones personales del periodista y de los entrevistados así como imágenes o gráficas. Las partes de un reportaje son las siguientes. Titular, anuncia el tema. Entrada, anuncia el propósito. Cuerpo, contiene la información. Diferencias entre la noticia y el reportaje. La noticia. A. Sirve para informar sobre los hechos que ocurren en el día y que son de interés general. B. Es un texto breve que da respuesta a las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cómo y cuándo ocurrió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Dónde aconteció el hecho? C. Aparece en los periódicos del día y en los programas informativos de los medios de comunicación. El reportaje. A. Es uno de los géneros más completos del periodismo. B. Usualmente aparece en revistas misceláneas o monográficas. C. Sirve para relatar, describir, exponer en forma detallada y documentada un suceso, un problema o una determinada situación de interés público. Gracias a todos los que nos han seguido en este corto tiempo, ya tenemos 243 suscriptores. Los que no se han suscrito no duden en hacerlo, vamos creciendo y en cada video le ponemos nuestro mayor esfuerzo. Dale like al video y te recuerdo suscríbete a Educa Aprendiendo de Primaria. Y bueno, aquí es donde concluimos lo que es la diferencia entre una noticia y un reportaje. Si ustedes buscan en internet, pueden encontrar algunos reportajes. Por ejemplo, aquí estamos en Noticias ONU y dice últimos reportajes. Yo, por ejemplo, abrí este que se llama La salud es un derecho humano. ¿Qué significa la cobertura sanitaria universal? Dice que es del 11 de abril del 2021 y pues este habla sobre los servicios básicos de salud, ¿no? Que viene a ser un derecho humano inerte a todos los seres humanos. Si se dan cuenta, pues es una investigación más amplia, incluye imágenes, elementos gráficos, algunos subtítulos para que veas tal vez qué es lo que te interesa más leer primero. Se puede medir la cobertura sanitaria, qué hace la OMS por la cobertura sanitaria. Seguramente está recopilando datos
más generales, pero si se fijan es como a manera de artículo, si bien es desinformación. Habla aquí un poco sobre la pandemia. No es algo reciente de un día para otro, pero es una investigación profunda de lo que es la cobertura sanitaria universal. Continuemos entonces. Vamos a ver ahora sí las diferencias, ya que pues ustedes pueden decir, bueno, es que los dos transmiten información. ¿Cuál es la diferencia entre noticia y reportaje? Bueno, la noticia es sobre un acontecimiento en concreto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El accidente de la línea 12 del metro. El reportaje es sobre un tema general. Por ejemplo, acá no hablaba como tal, en el ejemplo que vimos de cobertura sanitaria universal, sobre un hecho muy específico, pero sí de un tema general que es la salud. La noticia se destaca porque es novedosa y actual, es reciente. El reportaje se escribe sobre hechos que ya son conocidos por los lectores, es decir, es una investigación, reúne datos antiguos, pero que al final de cuentas constituyen una nota muy completa para quien lo está leyendo. Como mencionaba, no necesita ser de un día para otro esa información, sino son varios datos recopilados a través del tiempo. La noticia solo contesta a las preguntas del suceso. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué, ¿no? Y el reportaje explica de una forma más completa antecedentes, causas, consecuencias, los puntos de vista del autor y la relación del tema con algunos otros, es decir, es un poco más completo que la noticia en relación a que pues es más general. La noticia es inmediata, elaborada con urgencia, a partir de los primeros datos. Y esto es muy cierto, ¿no? Cuando ocurre algún suceso, se pelean incluso los periódicos por querer acaparar primero la atención, ¿no? Por otro lado, el reportaje es el resultado de una investigación larga y muy laboriosa. Mientras que la noticia puede darse de un día para otro o incluso en unas horas, un reportaje puede tardar semanas. El periodista no juzga ni valora en la noticia. Tiene que ser objetiva e impersonal. Aunque a veces tristemente no es así, la noticia debería ser completamente objetiva. ¿Qué significa la palabra objetiva? Objetivo significa que no expones tus opiniones o sentimientos. Cuando describes algo objetivamente, no usas ningún tipo de opinión personal ni sentimientos. Describes las cosas tal y como son. Mientras que en el reportaje, el periodista da una visión propia de los hechos. Ahí sí lo puede describir de una manera pues, personal, ¿no? Ahí sí puedes expresar tu opinión, mientras que en la noticia no debes expresar tu opinión. El único propósito de la noticia es transmitir la información tal cual sucedió, no dar ningún tipo de expresión o sentimientos del autor. Y por último, la noticia tiene un titular, entrada y cuerpo informativo. Y en un reportaje, la estructura es más libre, no es necesariamente que lleve un orden. Lleva algunos otros elementos gráficos, algunos otros recursos, ¿no? Que ya estudiamos. Y bueno, espero haya quedado bien hasta aquí. ¿Qué es una noticia y qué es un reportaje? Por ahí sí tienen la oportunidad de buscar algún otro video que les pueda complementar. Pero igual vemos dudas la siguiente clase. Quería completar todo el cuadro, pero creo que lo dejaremos para la próxima sesión porque si no me voy a extender mucho y quiero que vean este video por ser breve. Y bueno, vamos ahora sí a revisar por lo menos 2 ejemplos de la tarea, recapitulando lo que vimos de matemáticas la semana pasada. Comenzamos viendo lo que eran los números primos. Y si recuerdan, dijimos que los números primos son aquellos números naturales, es decir, los que nos sirven para contar, pero que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre 1 para dar un resultado entero. Es decir, que si yo divido un número primo entre cualquier otro valor, me va a dar con punto decimal. Nuevamente, características de un número primo. Si yo lo divido entre él mismo y entre 1, sí y solo si los divido entre cualquiera de estos dos valores, entre ellos o entre 1, me va a dar un resultado entero. De lo contrario,
no me va a dar un resultado entero. ¿Qué es entero? Que no tenga punto decimal. Y pues aquí tenemos los números primos del 1 al 100, ¿no? Los que están en amarillo son los que son los números primos. Y vamos a hacer otra vez la prueba. Dijimos, el 2 es un número primo porque si yo lo divido entre 2, o sea, entre él mismo, me va a dar 1. Y si yo lo divido entre 1, me va a dar 2. Si intentamos dividir el número 2 entre cualquier otro valor, por ejemplo, entre 3 o entre 6, entre el número que ustedes quieran, ya nos va a dar con punto decimal, ya no nos va a dar entero. Por ejemplo, 2 entre 3 es 0.66, 2 entre 6 es 0.33, y así nos podríamos ir, ¿no? Que fue lo que vimos en el video de la semana pasada. No me voy a ir demasiado a fondo con esto. Pero nuevamente, y en conclusión, un número primo es aquel que solo da un resultado entero al dividirse entre sí mismo, es decir, si estoy hablando del 2, entre 2, si estoy hablando del 3, entre 3, y entre 1. Esa es la única forma en que yo los puedo dividir y que el valor me va a dar entero. ¿Por qué el 4 no es un número primo? Pues porque sí, yo puedo dividir al 4 entre el mismo. 4 entre 4 me da 1, 4 entre 1 me da 4, pero el 4 tiene otros divisores que me dan enteros. Por ejemplo, 4 entre 2, ahí ya no lo hace primo porque el 2 ya no es ni el 4, o sea, ya no es el mismo, ni es un 1, ¿verdad? Entonces, 4 entre 2, pues es un 2. Ya vimos las características de los números primos. Y dijimos, bueno, ¿para qué necesitamos los números primos? Los necesitamos para la simplificación de fracciones. Y dijimos, recordando, para simplificar una fracción se debe dividir el numerador y el denominador. Por ejemplo, creo que este es un ejemplo que ya habíamos visto, 380 entre 420. Para simplificar una fracción hay que dividir el numerador y el denominador entre el mismo valor, de tal manera que el resultado sea entero en ambos casos. Y podemos hacer la prueba, ¿no? Si yo divido 380 entre 2 y 420 entre 2, vamos a ver qué valor nos da. 380 entre 2 nos da 190 y 420 entre 2 nos da 210. Pero dijimos, bueno, es que este no es el número o la expresión máxima de simplificación. Si bien es una simplificación de aquí para acá, esta no es la forma más simple en que yo puedo escribir la fracción. Y dijimos, bueno, entonces, si se tiene que simplificar más, ¿cómo sé entre qué valores debo dividir? Ya sé que tiene que ser entre el mismo número. Aquí dividimos entre 2, tanto el numerador como el denominador. Pero si yo quiero llegar a la forma más simple de la fracción, ¿entre qué valores debo dividir? ¿Cómo conozco yo esos valores? Una forma es mediante prueba y error. Como aquí aparece, bueno, yo puedo continuar dividiendo entre 2, a lo mejor en cierto punto entre 8 me sale un entero, porque recuerden, aquí la intención es que este valor sea entero y este valor sea entero. Una fracción no nos puede quedar en punto decimal, recuerden eso, los voy a anotar por aquí. Una fracción solo incluye números enteros. Jamás se expresa una fracción con puntos decimales. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no puedo decir 2.5 tercios. No, eso no se puede. Esto está mal. Los números de una fracción, tanto el numerador como el denominador, siempre deben ser enteros. Muy bien. Ok, entonces, recapitulando nuevamente. Quiero simplificar mi fracción. Ya sé que las fracciones se simplifican dividiendo numerador y denominador entre el mismo valor. Y dijimos que yo puedo probar. Puedo decir, bueno, empiezo dividiendo entre 2, a lo mejor entre 4, también me da entero, entre 5, no sé, X valor. Pero estudiamos la clase pasada una manera directa de obtener ese valor
entre el cual yo tengo que dividir para simplificar mi fracción. ¿Y yo para qué quiero simplificar mi fracción? Bueno, yo la quiero expresar en valores más pequeños, en la forma más sencilla de representarla. ¿Por qué? Porque, bueno, estas fracciones son pequeñas. Ahora imagínense que tenemos un valor muy grandote en el numerador. Imagínense esto, ¿no? Que tenemos un supervalor en el numerador y otro igual de grande en el denominador. No sé, imagínense algo así. Tal vez es un poco exagerado, ¿no? Bueno, pero lo más sencillo es trabajar con la forma más simple de la expresión. La quiero simplificar porque a mí me es más fácil trabajar con una fracción representada con valores individuales, por ejemplo, 3/8, que trabajar con un 530 28avos. No sé, es un ejemplo. 280avos, ¿no? Y bueno, para eso queremos simplificar fracciones. Otra es porque en un examen, ya sea de opción múltiple o el que sea, siempre van a encontrar la fracción simplificada, que puede venir, por ejemplo, de haber hecho una suma o una resta de fracciones. Nunca van a encontrar un número súper exótico, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. Y dijimos, otra vez, para yo simplificar una fracción, voy a dividir el numerador y el denominador entre el mismo valor. Y yo aquí quiero obtener una fracción equivalente. Y esa fracción equivalente debe tener un número entero arriba y un número entero abajo. Recuerden otra vez, una fracción no lleva puntos decimales, jamás. Y dijimos, bueno, ¿entre cuál número yo divido mi numerador y mi denominador? Para que me den enteros y para que me dé ya la fracción más simple. Yo no quiero estar a prueba y error porque es un proceso muy largo, que también se puede llegar, pero es un proceso, pues ahora sí que de suerte, ¿no? Ahora sí, dijimos, existe para eso el máximo común divisor, que es el mayor número que divide tanto al numerador como al denominador sin dejar resto. Es decir, los divide de tal forma que el resultado da entero. Y para esto vamos a necesitar a los números primos. Tomo aquí los primeros de nuestra tablita en amarillo, si bien lo recuerdan que estaba un poco más arriba. Y vamos a ver otra vez el procedimiento. Vamos a tomar el primer ejercicio, que es 100 sobre 150. Dijimos, yo escribo de un lado mi numerador y de otro lado mi denominador. Dibujo una línea vertical en ambos casos. Y vamos a empezar a dividir. ¿Entre qué valores empiezo a dividir? Los números primos. Vamos a escribirlos por aquí. Dijimos 2, 3, 5, 7, etcétera, ¿no? Pero creo que con esos nos van a ser suficientes para este ejemplo. Dijimos, empezamos a dividir. ¿Qué valor tomamos primero? El 2, porque es el primero que aparece en nuestra lista de números primos. Vamos a empezar con el 100. 100 entre 2. ¿Tiene mitad exacta? Sí, sí tiene mitad exacta. Por lo tanto, 100 entre 2 me da 50. Escribo aquí un 2, porque 100 entre 2 me dio 50. Continuamos dividiendo. 50. ¿Se puede dividir entre 2 de tal manera que el resultado sea entero? Sí, sí se puede dividir entre 2. 50 entre 2 me da 25. Pruebo nuevamente. El 25 se puede dividir entre 2 de tal manera que el resultado sea entero. No, no se puede dividir entre 2 de tal manera que el resultado sea entero. Si yo divido 25 entre 2 me da 12.5. Entonces me recorro al siguiente número primo. 25 entre 3. ¿Se puede dividir de tal manera que el resultado sea entero? 25 entre 3 me da 8.33. Nuevamente, el 3 no me sirve. Yo quiero que me dé un resultado entero. Nos recorremos al 5. 25
entre 5, sí nos da entero. Si yo divido 25 entre 5, el resultado va a ser 5. Y continúo. ¿Puedo dividir al 5 entre 2? No. Entre 3, tampoco. Entre sí mismo, sí. 5 entre 5 me da 1. Y aquí terminé ya. Ya tengo un 1. Muy bien. Conservamos aquí nuestros resultados. Ahorita los vamos a utilizar. Y vamos ahora con el 150. Repetimos los mismos pasos. 150, ¿se puede dividir entre 2? ¿De tal manera que el resultado es entero? Sí. 50 entre 2 es 75. Continúo, 75. ¿Se puede dividir entre 2 de tal forma que el resultado es entero? No, no lo puedo dividir entre 2 porque ya no me da entero. ¿Lo puedo dividir entre 3? Vamos a ver, 75 entre 3. Sí, sí lo puedo dividir entre 3 porque ya me dio un valor entero y ese valor es 25. 75 entre 3 me dio 25. Continuamos. 25, ¿tiene mitad exacta? No, no tiene mitad exacta. ¿Se puede dividir y da exacto? ¿Entre 3? No, tampoco, da 8.33. 25 entre 5, sí, y me da 5. Por último, el 5 entre 2 no se puede dividir porque no da entero. El 5 entre 3 tampoco me da entero, pero el 5 entre 5 sí me da entero. Terminé también con el 150. Ahora voy a seleccionar de ambas columnas los valores que se repiten. Se repiten, bueno, primero escribo los que me salieron de acá, ¿no? Dijimos, me salió un 2, un 2, un 5 y otro 5. Y de este lado me salió 2, 3, 5 y otro 5. Voy a tomar nada más los que son igualitos. No importa que se repitan. Por ejemplo, de aquí tomo, vamos a ver cuáles coinciden. El primerito que me sale es el 2. 2 con el 2, sí se repite. 2 con el 3, este ya no me sirvió porque no son iguales. Y vemos aquí 2 5 y 2 5. Entonces, ya tengo los valores que sí se repitieron y que coinciden, ¿no? 2, 5 y 5. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con ese 2, 5 y 5? Los voy a multiplicar. ¿Cuánto es 2 por 5 por 5? 2 por 5, 10 por 5, 50. Ya tenemos nuestro máximo común divisor. Este 50 que nos salió aquí es el número entre el cual yo voy a dividir al 100 y al 150 para simplificar mi fracción. Vamos a hacerlo. Ya encontré ese valor entre el cual yo tengo que dividir para simplificar mi fracción. Y digo nuevamente, tengo un 100 y tengo mi 150. Esta era mi fracción original, si lo recuerdan. Y lo voy a dividir entre 50 arriba y entre 50 abajo. De tal forma que 100 entre 50 me da 2 y 150 entre 50 me da 3. Esta es la fracción simplificada que yo estaba buscando. 2 tercios. ¿Se dan cuenta? 100 sobre 150 equivale a 2 tercios. Si ustedes dividen en su calculadora 100 entre 50, no, perdón, 100 entre 150 y dividen 2 entre 3, el resultado que obtengan va a ser el mismo. Finalmente, si nosotros trabajamos operando, es decir, haciendo una suma, resta, multiplicación, etcétera, es más sencillo utilizar 2 tercios que utilizar 100 sobre 150. Y aquí termina mi ejercicio. Voy a borrar.
Voy a hacer el segundo ejercicio, ya para concluir con la sesión de hoy. El segundo es 20 sobre 15. Vamos a ver. Tengo 20 sobre 15. ¿Qué hacemos primero? Vamos a separarlos, ¿no? Lo borro. Ya sé que son 20 quinceavos. Tomo mi 20. Dibujo una línea vertical. Y del otro lado tomo mi 15 y dibujo mi línea vertical. Y comienzo con el 20. Vamos a dividir. ¿Entre qué yo voy a dividir? Aquí están los números que me van a ayudar. 2, 3, 5, 7 y los que yo quiera y ocupe. Recuerden que tenemos toda una tabla de valores hasta el 100 y pues los números siguen, ¿no? Recuerden, no terminan ahí. Pero pues estos son los que vamos a necesitar porque los valores con los que estamos trabajando son muy pequeñitos, ¿no? Vamos entonces a comenzar. 20, ¿entre qué lo dividimos primero? Entre 2. 20 entre 2, ¿tiene mitad exacta? Sí. 20 entre 2 me da 10. Divido de nuevo. 10 entre 2 me da un valor entero. Efectivamente. Me da 5. 5 entre 2 me da un valor entero. No, me da 2.5. 5 entre 3 me da un valor entero. No, me da 1.66. 5 entre 5 me da un valor entero. Sí. Me da 1. Y aquí ya terminé. Ya llegué a un 1. Me parece en el video anterior les había dicho que cuando llegáramos a un número primo, ahí terminaba el ejercicio, pero lo correcto es cuando llegues a un número primo, en este caso el 5, dividirlo entre sí mismo, porque sí se puede dividir entre sí mismo y así te da un 1. Terminamos de este lado, vamos a continuar de este otro lado. Empezamos, 15 entre 2, ¿se puede dividir entre 2 de tal forma que dé entero? No, nos da 7.5. 15 entre 3 se puede dividir de tal forma que dé entero. Sí, nos da 5. 15 entre 3 nos da 5. Continuamos. 5 entre 2 no lo puedo dividir porque no me da entero. 5 entre 3 tampoco me da entero. Pero 5 entre 5 sí me da entero. Me da 1. Y aquí he terminado. Este ejercicio era más cortito. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos los valores que nos dio en esta columna. Nos dio 2, 2 y 5. Y de este lado, 3 y 5. Escribimos los que coinciden. Hay 2 aquí, 2 acá. No, tampoco hay un 2. El único valor que se repite es el 5. Por lo que yo voy a tomar, mi 5, el único que se repitió. Ya no tengo que multiplicar nada porque solo fue un número. Si hubiéramos tenido 2 y 5, hubiéramos multiplicado 2 por 5. Pero el único que fue igualito fue el 5. Entonces, aquí termina mi ejercicio. Decimos, yo quiero simplificar 20 quinceavos, por lo que yo divido arriba entre 5, mi numerador entre 5, y mi denominador entre 5 también. ¿Cuánto es 20 entre 5? Me da 4. ¿Y cuánto es 15 entre 5? Me da 3. Aquí termino mi ejercicio. A partir del máximo común divisor, que en este caso fue 5, pude encontrar la fracción equivalente a 20 quinceavos, que fue 4 tercios. Y si ustedes dividen, otra vez comprueben, 20 entre 15 en su calculadora y dividen 4 entre 3, el valor que obtienen es exactamente el mismo. Encontramos la fracción equivalente mínima o más simplificada para este ejercicio. Borro nuevamente. Dejaré hasta aquí la grabación debido a que ya me extendí otra vez un poquito, pero pues sí es importante que repasemos. Aún no reviso sus tareas, pero me voy a dar el tiempo de calificárselas. Igual se las mando por foto, el resultado
correcto en las que hayan tenido algún detalle. Pero pues esto sería todo por la sesión de hoy de repaso. Espero no haberme alargado mucho. Lo bueno es que pueden dar pausa o adelantar a su antojo en los videos. Así que espero que les haya sido de ayuda para repasar y lo que vimos de noticia y reportaje. Yo sigo aquí al pendiente de cualquier duda y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.